delante de ustedes una vez más, ¿verdad? Em, Contestando preguntas, ayudando en lo que pueda, ¿verdad? Buenas noches tengan todos y han estado solicitando muchísimo cómo era la autoliberación, porque me dijeron que en algunos lugares donde asisten algunas personas no hacen sanidad interior ni nada de eso. Tal vez es que no lo conocen o no lo hacen o la persona quiere hacerlo privadamente, ¿verdad? Porque esto es algo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Acuérdense que la mayoría de nosotros, desde el vientre de nuestra madre, viene pasando por situaciones un poco duras, angustiosas, acongojantes. Entonces es muy importante, pues nosotros poder sanarnos y poder ayudarnos, ¿verdad? La clase de esta noche se va a llamar el abuso emocional, ¿verdad? Pero antes de eso, yo quería darle los pasos a las personas que me los han pedido de la autoliberación. Eso está en una de las clases que dimos, pero quizá como fue una de las primeras, algunas personas no la han visto. Entonces, la autoliberación, como su nombre lo indica, es hacérsela uno mismo, ¿verdad? Uno mismo, trabajar uno mismo en la situación que uno tiene. Ahora, ¿cómo tengo que iniciar? Primero, reconociendo que yo tengo necesidad de sanidad interior, reconociendo que yo tengo necesidad de quitar, de liberar, de romper cadenas de opresión o maldiciones, ¿verdad? Entonces, hay personas que se congregan o no, pero no son personas de oración, no son personas de leer la palabra, no son personas que tienen un proceso lindo con el Señor, de unidad, de amistad, de coinonía. Entonces, si quiere hacer la autoliberación, va a tener que meterse en un proceso, esa persona, en una disciplina, ¿verdad? Porque en los lugares donde hacen esto de la sanidad interior y de la liberación, a la gente le gusta que ir para que le hagan todo. Nada más llegan y se sientan y dejan que el libertador los guíe, ¿verdad? Entonces, pues se vale y no se vale, ¿verdad? Porque no es así la cosa. Es un proceso que hay que seguir y yo tengo que querer para que pueda ser posible. O sea, cada persona, acuérdense de que les hablé de que no podemos ser puño cerrado. Si yo tengo mi puño cerrado y yo me van a dar la mano, no pueden porque yo tengo el puño cerrado. Entonces aquella persona me agarra, pero yo no la agarro, yo no la sostengo. Si yo abro mi mano y la persona viene y me ayuda, entonces entrelazamos la mano, pero hacemos un puente. Entonces la persona que me va a ayudar viene y trae de lo bueno que tiene y me va a ayudar a mí en mi debilidad, va a ayudarme a mí en mi necesidad, va a ayudarme a mí en lo que yo necesito. Pero yo tengo que tener la mano abierta, o sea, yo tengo que tener mi corazón abierto para que no ser puño cerrado, sino con amabilidad aceptar la ayuda que me están haciendo. Entonces, para la persona que no está acostumbrada a meterse de lleno en oración, de lleno en la lectura de la palabra, entonces tiene que empezar con el 5 más 5 más 5. ¿Qué es eso? Que como no está acostumbrado a nada, digámosle espiritual, ¿verdad? Pero ya es un hijo de Dios, entonces tiene que leer la palabra, ¿verdad? Meterse en la Biblia, leer un salmo o leer un proverbio, ¿verdad? Que sean 5 minutos de leer la palabra, 5 minutos de oración y que oiga
escuche una alabanza y una adoración. Entonces eso es 5 más 5 más 5. Le parecerá extraño, pero una persona que no ha recibido nada, entonces más bien le va a parecer que cómo va a ser, ¿verdad? Porque leer la palabra, orar, amar al Señor es un deleite, ¿verdad? Pero hay muchas personas que como no conocen eso, entonces no saben la belleza que es. Entonces hoy hago eso, mañana igual y pasado mañana igual, ¿verdad? Y el otro día que sigue ya no son 5 minutos, sino que son 10. 10 más 10 más 10 por 3 días. Y así después de 3 días me voy 15 minutos, 15, 15, 15. Entonces ya usted puede ver que tengo 45 minutos. Y cuando yo llego a una hora de estar en eso, porque yo tengo que querer hacer esto, porque acuérdense que es una autoliberación. Se supone autoliberación que me lo voy a hacer yo, ¿verdad? Que cada persona se va a encargar de hacerlo. Entonces tiene que ser muy ordenado, tiene que ser una persona que está deseando, o sea, va a hacer las cosas con responsabilidad. Entonces, cuando ya tiene 15 más 15 más 15, 15 de leer la palabra, 15 minutos de orar, 15 minutos de adorar a Dios o de alabar a Dios, ¿verdad? Entonces ya es una persona que ya está bajo un orden que establecido, ¿verdad? Entonces es una persona que en las oraciones va a pedirle al Señor que le muestre cuál es el problema que tiene, va a identificar su pecado, va a identificar su problema, va a identificar la necesidad que tiene, ¿verdad? Entonces lo va sometiendo a oración, esa necesidad que tiene, ese dolor que tiene, ese maltrato que tiene, ahí uno lo va identificando. El Espíritu Santo de Dios va a irlo guiando, va a irle diciendo, esto se lo estoy diciendo a hijos de Dios que van a la iglesia, ¿verdad? Personas que no han conocido a Jesús no pueden trabajar en esto, porque el Espíritu Santo no está en ellos, ¿verdad? Acuérdense que el Espíritu Santo viene en el nuevo nacimiento. Entonces, si la sangre de Cristo no los ha cubierto, el Espíritu Santo no ha venido, porque uno tiene primero que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, el asunto aquí es que cuando yo estoy metiéndome de esa forma con el Señor, entonces el Espíritu Santo me va a decir a mí cuáles personas son las que yo tengo que perdonar. Yo tengo que perdonarlas, ¿verdad? Porque he tenido una causa, un problema, una situación con esas personas. Y yo tengo que ser muy fiel, definitivamente. ¿Fiel en qué? En no esconder, ¿verdad? En no hacerme, digamos, la tonta, por decirle así, de que el Señor me señale un pecado y yo digo, no, a ese no lo perdono, pero a aquel sí lo perdono. No, a esa, yo no quiero nada con esa persona, pero con aquella sí. No podemos en este caso, porque es una autoliberación y después el espíritu inmundo tiene que ceder y tiene que irse. Pero tengo que ser yo abierto en mi corazón y franco con el Señor, franca con Dios, ¿verdad? Porque Él ve nuestro corazón. Entonces, tengo que perdonar a las personas que el Espíritu Santo me señale, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahí te va a señalar si has sido maldecido, si hay personas que te han tratado muy mal, si hay personas que te han deseado mal. Entonces Él te va a guiar y te va a decir cómo perdonar a esas personas, ¿verdad? Todos esos trabajos de sanidad interior y de liberación, muchas iglesias lo hacen y es un arduo trabajo. Por eso es que la persona que recibe sanidad interior y liberación tiene que ser consciente de que esto es en serio, ¿verdad? Y que tiene que poner de su parte. Hay situaciones cuando la persona, en este caso de la autoliberación, necesita ayuno también, ¿verdad? No solo el 5 más 5 más 5, sino que ayuno también, porque se trata de trabajar con la carne de uno,
de trabajar con esas debilidades que uno tiene, ¿verdad? Y más cuando el Señor le muestra a uno el pecado que uno tiene. Entonces, el ayuno, hay ayuno total, ¿verdad? Que es solo agua, y muchos ni agua toman. Y hay otros ayunos parciales, ¿verdad? Que se toman, digamos, el café con leche y no comen nada hasta que llega el almuerzo, o siguen la hora de almuerzo y lo paran con el cafecito en la tarde, y muchos siguen directo hasta la noche, ¿verdad? Y hay otros ayunos que son de frutas. Este tipo de ayuno lo usan las personas que toman muchos medicamentos, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no ayuno porque yo tomo muchas pastillas. Yo no ayuno porque tengo muchos medicamentos en el día. Ese tipo de personas pueden hacer esos ayunos parciales de frutas o de jugos de frutas, ¿verdad? En la mañana se comen unas frutas, como a las 10 de la mañana se toman otras, a mediodía pueden comer fruta también, o sea, que ese día es de ayuno para ellos, y como ellos son especiales por los medicamentos que toman y todo, y que tienen que comer cosas, entonces ese día va a ser de frutas, ¿verdad? Y de jugos de fruta, ¿verdad? Porque cada uno tiene que poner su porción en el asunto, pero hay que hacer el ayuno, ¿verdad? Y una vez que el Espíritu Santo muestra qué tiene uno, a quién tiene que perdonar, entonces ahora sí, ya yo vengo, en un mes empecé con el 5 más 5 más 5, 3 días, después otros 3 días con 10 minutos, 10 también de oración, y 10 de cánticos a Dios, y así. Entonces, 3 de 5 minutos, 3 días de 10, 3 días de 15 minutos, y así me voy hasta llegar al mes. Imagínese usted, ya a la hora que llego, ¿verdad? Ya puedo orar 1 hora, puedo adorar 1 hora a Dios, puedo leer la palabra ya, varios capítulos, ¿verdad? En 1 hora. Entonces va a ser, voy a llenar mi cuerpo de sanidad, de medicina, de orden. Si usted lee el capítulo 4 de Hebreos, usted va a ver que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante la presencia de Dios. Más bien todo es manifiesto y desnudo aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces es una maravilla cuando la palabra de Dios dice que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se mete hasta el ADN de uno. Entonces, ¿cómo no va a sacar lo que está oculto a la luz? Y yo voy a poder descansar en esa santa palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo me guíe, me bendiga, me ayude. Entonces, ahora sí, con una lista, entonces yo veo a quién tengo que perdonar, qué hice yo también para pedirle perdón a Dios, qué maldiciones me lanzaron. Él me acuerda de situaciones. El Espíritu Santo es número 1 para sacar lo que está oculto a la luz. Y así hacemos una lista para después meternos ya en el campo de la liberación, donde yo le pido perdón a Dios, donde yo renuncio a todo poder, ¿verdad? De obras de la carne. Y ahí vengo en una lista de situaciones donde perdono a los que me han ofendido y me han maltratado, y ya después rompo en el nombre de Jesús las cadenas que me atan con un sinfín de situaciones, ¿verdad? Y si soy una persona
que en la familia mía ha habido mucho ocultismo, entonces tengo que romper en el nombre de Jesús con toda raíz de ocultismo, ¿verdad? Entonces ahí de camino se va dando cuenta cómo va siendo sanado, cómo va siendo liberado, ¿verdad? Eso es una autoliberación, ¿verdad? Entonces espero que le haya quedado claro a todos los que me han estado preguntando eso. Y hay iglesias que ayudan, hay iglesias que hacen este trabajo y con todo gusto, si tienen algún otro tipo de pregunta, me la mandan por el WhatsApp y ahí vamos a estar ayudándolos con todo gusto, ¿verdad? Vamos a hablar ahora del abuso emocional, ¿verdad? El abuso emocional es difícil de detectar, ¿verdad? No hay heridas físicas, no hay huesos quebrados, no hay marcas de golpes, porque sus huellas son invisibles, pero muy profundas. El abuso emocional es un patrón consistente de ser tratado injustamente durante un periodo de tiempo prolongado, normalmente por la misma persona, un ataque continuo al yo de la persona. También podría ser un evento traumático que se dio una sola vez, pero quedó irresuelto como un veneno en el alma. Muchas veces estamos metidos en un pleito familiar y aquello se volvió un trauma en la vida de nosotros. O muchas veces de la forma como murió una mascota, o como murió un ser amado, o como lo trató a uno una persona que uno amaba demasiado. Casos así. Con frecuencia, las personas abusadas emocionalmente ni siquiera se han percatado de que han sido dañadas. Tratan de comprender por qué se sienten tan mal. Tienen la sensación de que sus padres han sido buenos padres, como los de las demás personas, porque intentan recordar algún hecho concreto, algún golpe violento, alguna violación sexual, algo fuerte que explique por qué están sufriendo, pero no lo hallan, ¿verdad? El veneno ha sido inyectado en el alma en pequeñas dosis a lo largo de muchos años y han avanzado internamente en forma silenciosa y desapercibida. A menudo, las personas abusadas concluyen que la razón de su malestar emocional es algún defecto en su personalidad, algún desequilibrio químico. El proceso que las dañó fue tan sutil que no pueden detectarlo. El abuso emocional es muy difícil de descubrir y muy fácil de negar. ¿Por qué? Porque todos hemos experimentado el ataque de alguna persona que por tener un mal día estaba muy irritable y descargó sobre nosotras toda su frustración. También cada uno de nosotros le ha hecho esto a otro en algún momento. Nadie es perfecto y de vez en cuando estallamos. Esto es normal, pero el abuso emocional no es normal para nada. Si usted ha sido abusado emocionalmente, hay esperanza para usted y para mí, claro. Usted puede sanarse de los efectos dañinos del abuso emocional y aprender a enfrentar a las personas que lo han abusado. La esperanza abre el corazón de la persona al cambio. Donde hay posibilidad de cambio, puede darse la sanidad. Recomendamos conocer todo un proceso de las heridas que nos han causado, ¿verdad? Porque tenemos que lograr la sanidad. Ejemplo, ¿desde qué tiempo vengo siendo maltratado emocionalmente? ¿Verdad? Porque hay niños que desde que nacieron. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeñita,
Vivíamos en un lugar, una ciudadela, nosotros todos. Bueno, mis hermanos y yo, y con mi papá y mi mamá. Y teníamos unos vecinos que tenían un hijo que le decían Abuelito Rosario. Porque decían que salados, que se parecía al abuelito y que molestaba igual que el abuelito. Entonces, cuando el chiquillo lo regañaban o algo, entonces en lugar de decirle el nombre, le decían Abuelito Rosario, ahí viene el Abuelito Rosario. Y ese dicho fue a dar a la escuela y ustedes no saben cómo sufrió este muchacho. Él sufrió abusos emocionales de su mamá, de sus hermanos, ¿verdad? Y después de los compañeros de trabajo. Todo porque a alguien le pareció que él se parecía al abuelito y entonces le encaramó el nombre del abuelo y para él eso era un dolor, ¿verdad? Entonces, esas son perturbaciones, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cómo son los abusadores emocionales. Vamos a ver el abuso emocional por medio de las palabras. 1. El que impone sus opiniones. Hay personas que siempre imponen sus opiniones. No dejan que otro lo exprese o lo diga, sino que se impone. El imponer es, yo aquí soy el que hablo, y yo soy aquí el que mando, y yo soy aquí el que impongo lo que yo quiero, ¿verdad? El que siempre tiene la razón. El que rebaja a los demás. El que usa de burla, sarcasmo y exageración negativa. El que genera culpa en otros. El que cuenta historias ficticias. El que pone apodos hirientes. Ahora, ¿qué es un abuso emocional por medio de acciones? El que siempre quiere mandar y dar órdenes. El que se comunica a gritos con otras personas. El que intimida por medio de amenazas. El impredecible. Es la montaña rusa. Es impredecible. Mientras que está aquí. O está aquí, o está aquí. Entonces es una persona que usted nunca sabe con qué se va a topar, ¿verdad? El que tiene dos caras. El que tiene favoritos todo el tiempo, donde llegue tiene favoritos. Y a los otros los menosprecia y los desestabiliza. El que invierte los roles. Y vea qué importante esto que les voy a decir. El que invierte los roles. Padres que actúan como niños esperando que sus hijos asuman el rol de padres. Padres que convierten a sus hijos en sus confidentes, obligándolos a llevar cargas que no les corresponde llevar. Lamentablemente, de eso hay un montón. Hay muchachas en su preadolescencia o en su adolescencia que están sufriendo demasiado, ¿verdad? Porque no se quitan a la mamá de encima. Porque todo la mamá lo consulta, oiga, y cuando le digo todo es todo, ¿verdad? Vea qué problema. Entonces, es una persona que está sufriendo. El que habla constantemente de la ira de Dios, presentando a Dios, a un Dios castigador, ¿verdad? Hay gente que para todo es Dios te va a castigar, ¿oíste? Vas a ver, Dios te está viendo, vas a ver lo que te va a pasar y aquello. No ven que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es misericordioso, que Dios es fiel en su promesa, sino que quieren presentarlo como que te va a castigar, Dios te va a castigar. Yo me acuerdo que pequeñitas nos decían, tatica, Dios te está viendo y te va a castigar. Entonces todo el mundo le tenía miedo a Dios, en lugar de tenerle mucho amor y respeto, le tenía miedo. Ahora,
¿Cuál sería el abuso emocional por medio de la indiferencia? El que brilla por su ausencia y nunca aparece, ¿verdad? Yo voy a ir, pero no va. Yo estoy ahí, pero no llega. Cuente conmigo, pero nunca está. Yo le ayudo, pero no aparece. El proveedor ausente. Sí, apoya, pero nunca está. El que promete y no cumple. El que dice que va a llegar y deja al otro esperando. Entonces vea que ya vimos el abuso emocional por medio de las palabras, por medio de las acciones, ahorita por medio de la indiferencia. Ahora, ¿cuál es el efecto del abuso sobre la autoestima? Primero, una baja autoestima. La persona se siente, ¿verdad?, maltratado, bajoneado se siente. Falta de confianza en sí mismo. Transferencia de necesidades. Solo de eso hablan y de eso hablan, de lo que sienten, de lo que quieren, de lo que necesitan, ¿verdad? Porque solo eso ven. Sustitución de afecto, porque como creen que no tienen el afecto, porque hay personas que se sienten tan mal que creen que nadie los quiere, entonces sustituyen eso por el alcohol, por el sexo, por la comida o por los medicamentos, ¿verdad? Muchos de ellos buscan ser muy perfeccionistas, ¿verdad? Quieren llamar la atención con eso. Tienen relaciones inapropiadas. Siempre tienen problemas porque fracasan en lo que hacen. Siempre. Tienen sentimientos de culpa. Siempre están orientados a las crisis. Siempre tienen crisis de algo. Crisis circunstancial, crisis de temores en las noches, crisis de que no los quieren, crisis de que están en una depresión, aunque no estén en la depresión, son crisis que tienen. Mecanismos de defensa que tiene el mismo sentimiento que ellos tienen, entonces crea un mecanismo de defensa. Ira y resentimientos irresueltos. Esto lo vimos en la clase de atrás, ¿se acuerdan? En la pasada. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, como han sido abusadas en todos sus derechos, entonces tienen ira y resentimientos y no los han resuelto, porque hay que empezar en un tratamiento con ellos, porque hay que perdonar. Y muchas veces el niño desde pequeño está siendo maltratado y está siendo abusado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es tan común el abuso emocional? Porque es una cadena. Si a mí me tratan mal, luego yo trato mal a otros. Yo los maltrato. Porque como yo vengo en una secuencia de maltratos, entonces muchas personas se anulan, ¿verdad? Al principio son temerosos, son miedosos, dejan que los maltraten y los maltraten, pero esos son los mínimos. La mayoría de las veces todo eso se vuelve también a irritabilidad, a enojo. Entonces, si a mí me tratan mal, luego yo maltrato a otros. Lo que odiaba que me hicieran, al tiempo yo me encuentro haciéndoselo a otro, especialmente si estoy muy cansada o estoy bajo estrés. Cuando la persona está muy cansada o está bajo estrés, el cuerpo quiere como eliminar un montón de cosas, de cargas y de estorbos que tiene. Y entonces resulta que, ¿cómo le puedo decir? Porque es muy feo, pero revientan de una forma fea.
estallidos de ira, gritos, este, eh, si una persona les dice algo, le contestan una grosería. Si alguien quiere ofrecerles algo, estar con ellos un ratito, no lo permiten. O sea, se vuelven personas odiosas, se vuelven personas molestas, se vuelven personas lamentablemente solas porque nadie, de ahí, lamentablemente nadie quiere tener problemas con ellas, ¿verdad? Entonces, hay personas que si mientras crezco, si mientras la persona crece es como oír burlas, comentarios sarcásticos, gritos, comparaciones hirientes, entonces esa persona se va a acostumbrar a verlas como lo normal. Entonces, hay programas de televisión que lamentablemente hay muchos, donde cogen en un bullying a los demás. Vacilan, le ponen sobrenombres, les hacen trampas para que se caigan, o sea, y entonces todo el mundo vacila y todo el mundo se goza con aquello. Y entonces la gente, el que es maltratado cree que eso es normal porque hasta por la tele lo ve. Entonces, esa persona llega a concluir que eso es normal. Ahora, hay dos mensajes abusivos que recibimos desde que estamos pequeños. ¿Por qué? Porque la persona que tiene autoridad sobre nosotros puede tratarlo negativamente. O sea, es el derecho que tiene. Es bueno para nosotros ser corregidos, aunque sea de esa forma dura. ¿Qué es lo que decimos nosotros a veces? Mire, ¿sabe qué le agradezco a mi mamá? Mucha gente ha dicho. Yo le agradezco a mi mamá que aunque sea punta de palo me enderezó. Ah, no, a mí me dan unas castigadas con chilillo, dice otro. Pero por eso es que yo soy así como soy ahora. O sea, nosotros como que le buscamos la parte buena a todo eso que nos pasó. Y no nos damos cuenta que se abusaron de nosotros, de nuestra nobleza, de nuestra niñez. Mire, cuántas veces el chiquito se iba con la mamá a hacer mandados y le ponían una bolsota al niño y no podía reclamar, tenía que llevarse esa bolsa. Y si hacía algún reguero, iba la tunda, como llamábamos aquí en Costa Rica. La tunda era que le pegaban a uno muy duro. Eran responsabilidades que lo dejaban a uno exhausto. Y eso no era normal, pero para nosotros era normal. ¿Cuántas veces se fueron los padres para la finca a coger café para el trabajo y dejaban a una niña de 9 años o de 10? Y tenía que hacer tortillas, tenía que hacer el almuerzo, tenía que envolverlo en hojas y irse corriendo hasta la finca a dejar esa comida con botellones de fresco. Era una responsabilidad que tenía esa niña, y era una niña. Y Dios guarde no llegara con todo, porque entonces habían problemas. Entonces fíjese usted que los golpes físicos son los que dañan, dicen muchas personas. Las palabras me resbalan. Hay gente que dice eso. Los golpes físicos son los que dañan. Las palabras no. Pero ¿qué va? Si acuérdense que en Proverbios 18, 20 y 21 está hablando de la muerte o la vida que hay en las palabras, ¿verdad? Ahora, de hecho, las leyes han promovido estas ideas. Se prohíbe la agresión física, pero si pasaron la ley castigando el abuso emocional, casi todo padre estaría preso. Hasta hace poco se consideraba
que los esposos podían castigar a sus esposos, a sus esposas, y que ambos podían agredir a sus hijos, porque no se conocían los derechos que las familias tenían, que nosotros teníamos. Imagínense. Que si la mujer no sabía cocinar, había que castigarla. Que si no sabía lavar, había que castigarla. Que si no podía tener hijos, era despreciada, porque no podía tener hijos. O sea, aquello era un machismo terrible. Y por el otro lado, que si el hombre tenía que ir a trabajar y que tenía que ver cómo hacía para llevar toda la responsabilidad solo, que la mujer se le prohibía trabajar, hasta que vinieron a enseñar que somos un equipo, que está trabajando por el bien de unos hijos, de una casa, de un matrimonio, que la mujer tiene su valía, igual que la del hombre. Ahora hemos aprendido muchas cosas. Ahora, la cultura acepta que en las relaciones se pueda dar que una persona domine a la otra. Esta creencia es la que da cabida al abuso emocional, porque hay que conversar, porque hay que trabajar en algún asunto, que haya que trabajar dentro de la pareja o dentro de la familia, pero no obligar, no maltratar, golpear duro con palabras y situaciones, porque hay personas que dicen, no me hace caso, pues no sale de ese cuarto. No me hace caso, no comen todo el día. No me hace caso, ahora no se bañan tantos días. O sea, todos esos son abusos verbales y abusos emocionales, ¿verdad? Hemos aprendido a aceptar el abuso emocional. Se nos ha enseñado que parte de madurar es controlar las emociones, aguantarse esos malos tratos, aunque no nos gusten. Y no solo hemos aprendido a aceptar el abuso emocional, sino a repetirlo con otras personas y a practicarlo a menudo. Si usted ha estado en una relación abusiva, a usted lo han manipulado y controlado. El abuso implica control abusivo. Y les voy a poner varios ejemplos. Un día, iba una señora en el carro con el esposo, pero yo creí que estaba enfermita o llena de nervios o algo, porque la señora iba viendo así para el piso del carro. Ella no podía ver así por las ventanillas, todo lo normal, cuando uno va de acompañante del chofer. La señora solo para el piso veía, y a mí me extrañó. Y cuando le pregunté me dijo, no, doña Eunice, Dios guarde, es que yo no puedo ver para ningún lado porque mi esposo me maltrata, me pega, no me deja, Dios guarde, yo no puedo ir porque dice que yo veo otros hombres. Y cuando la señora estaba en la casa, otra señora, este es un ejemplo, otro ejemplo era que el esposo corría todas las cortinas. No dejaba cortinas abiertas, decía que mejor prendiera la luz, que no importa con la corriente. Entonces la señora no podía ver, cuando el esposo estaba en la casa, luces, claridad de afuera, porque es un encierro total. Otro señor le decía a la esposa que le hiciera la lista de los mandados, porque él traía todo para que ella no saliera, y dejaba un candado grandote en el portón de la casa, y solo él tenía la llave. Ahora, voy a decirles otra cosa al revés. Hay esposas que si el esposo gana, ¿qué le digo? Voy a ponerle un ejemplo, 50,000, entonces ellas sacan la cuenta de los pases del bus y de una pastilla de menta, de aquellos gallitos que son de este tamaño,
diaria. Entonces, eso es lo que le dan al esposo. Porque dicen que si anda sin plata, entonces no se porta mal en la calle. ¿Verdad? Y hay otras señoras que Dios guarde su esposo llegue tarde porque tienen un pleito los esposos. Y otras que les ven el teléfono, les revisan el teléfono, les respiran, o sea, ¿cómo les digo? Le huelen así la camisa, los cuellos, aquí atrás, para ver si huele a perfume de mujer. Qué belleza, ¿verdad? Y usted dirá, ay, pero tan exagerado. Sí, cuando tenemos este tipo de problemas somos controladores. Ese es el problema que tenemos. Si nosotros hemos estado en una relación abusiva, a ustedes lo han manipulado y controlado. El abuso implica control abusivo en todas las áreas. Poder comprender y superar el abuso emocional es un proceso que lleva tiempo, porque viera que se hiere mucho, se maltrata mucho a la persona, se abusa de la confianza y recuperar la confianza cuesta un poquito. Solo Dios puede ayudarlo a uno. Ahora, aquí le voy a dar unos pasos a seguir cuando alguien le hace daño a uno. Al relacionarnos con la gente, tarde o temprano, vamos a ser dañados emocionalmente. Lo que tenemos que hacer es dejar atrás nuestra pasada manera de reaccionar para desarrollar nuevas formas de responder a estas situaciones. No reaccionar de forma antigua a las heridas nuevas. O sea, que a lo que me hagan hoy no voy a reaccionar como reaccionaba la semana pasada o hace un mes, ¿verdad? Tengo que tener equilibrio y tengo que buscar ayuda, o sea, tengo que empaparme en todo eso para ver de qué manera puedo salir avante. Reconocer la ofensa, número 1. Reconocer la ofensa por lo que es. O sea, ¿fue intencional o accidental? Porque le voy a decir una cosa, muchas veces usted está conversando con una persona y usted puede decir algo que es muy penetrante. Entonces la persona puede decir, mira qué grosera lo que me está diciendo. Pero ¿por qué me ataca de esa forma? Y es que tal vez una cosa lleva a la otra, pero no es que nadie está maltratando, sino que es una cosa que se está exponiendo o una cosa que se está explicando, o que a veces nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos con alguna situación para poder entenderla mejor. Entonces, reconocer la ofensa por lo que es. Vamos a ver, ¿fue intencional o accidental? ¿Estoy malinterpretando las cosas? Entonces, es más fácil analizar objetivamente si está escrito. Hay cosas hay gente que necesita la ayuda, entonces todo lo escribe. Y a mí a veces me parece bien cuando es necesario, porque está repasando aquello que le dijeron. Entonces, también puede sentir, ella puede manifestar lo que ella sintió, lo que pasó. Ahora, después piense qué va a hacer al respecto. Porque muchas veces, si yo estoy muy herida, entonces la persona puede hablar y la que va a reaccionar soy yo, porque voy a creer que me está regañando, voy a creer que me está mandando, voy a creer que me está exigiendo. ¿Me explico? Y tal vez no es nada de eso, es que yo estoy tan herida o estoy, hermanas, tan tóxica que todo me molesta. 2. Resista la tendencia a defenderse. Si decide confrontar, limítese a decir lo que piensa sobre ese incidente. No se ponga defensivo, no saque los trapos sucios del pasado. Porque a veces estamos discutiendo un asunto
del presente. Y si a veces tenemos muchas cosas guardadas, le sacamos a la persona cosas que hizo hace 20 años, o 10, o 15, o el año pasado, que no se vale porque ya pasó, ¿verdad? 3. Renuncie a la necesidad de siempre tener la razón. Esa tendencia es uno de los efectos de su pasado y puede convertir una situación en algo peor de lo que realmente era. Diga, yo renuncio a ganar, renuncio a entrar en una competencia, renuncio a una lucha de poder y me limito a exponer mi sentir al respecto. Porque hay personas que el pleito que no ganan lo enredan. Dios guarde, siempre tienen que ganar, siempre tienen que salirse con la de ellos. Y eso no está bien. O sea, tienen que renunciar a eso. No tienen la razón. No pueden hacer eso. Tienen que darse un respiro. Punto 4. Reconozca y discúlpese por lo que usted haya contribuido al problema, pero asegúrese de que realmente corresponde una disculpa, porque los abusadores emocionales, debido a las constantes acusaciones que recibieron, tienden a sentirse culpables en situaciones en las que realmente no lo son. Porque cuando uno es abusado emocionalmente, hay un asunto que te echan la culpa de todo. Usted tiene la culpa porque usted es así, porque si es muy grande, porque es muy grande, si es pequeño, porque es muy pequeño, y si es gordo, porque es gordo, pero si es flaco, porque también es flaco, porque tiene un trabajo largo, porque lo tiene cerca, o porque gana mucho, porque no gana, o porque tiene mucha ropa, porque no tiene nada. O sea, aquello es algo increíble. Entonces, el que es abusado emocionalmente tiene que saber que cuando ya está saliendo de eso, entonces, si tiene que pedir disculpas, que las pida, que sepa que tiene que pedirlas, se jale una torta, pero no tiene que, o sea, no tiene que ser obligado a hacerlo, porque ya fue por años obligado a estar en esa situación, ¿verdad? Es como un aprender. Estamos en esto como reiniciando a una persona que ha sido abusada emocionalmente. Responda. Punto 5. No reaccione. Para lograrlo, haga una pausa para pensar y evaluar las cosas. A veces con solo esperar un poco, la perspectiva cambia. No reaccione impulsivamente. Ejerza control sobre su conducta. Sobre su conducta ejerza control, no en el problema ni en la otra persona. Acuérdese que Dios le dio a usted un dominio propio, un equilibrio. Uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. Entonces, hace un equilibrio en tu vida. Entonces, aquí queda, pero perfecta, ¿verdad? Ejerza, no reaccione impulsivamente. Ejerza control sobre su conducta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reaccionamos impulsivamente, lo que pasa es que nos jalamos unas tortas y después queremos como hay gente que dice, tierra, trágueme, por favor, trágueme. Porque tal vez uno dijo cosas hirientes, porque uno le faltó el respeto muy feo a otro, porque uno se abusó de la confianza del otro, porque a veces hay cosas que te cuentan a ti, ¿verdad? Te las cuentan a ti, no para que vayas a contárselas a los demás. Hay cosas que usted escucha, pero no, usted las escuchó, pero tiene que morir con usted lo que usted escuchó, a no ser que se le pregunten, porque hay otras personas que se pueden doler o se pueden dañar con eso, ¿verdad? Ahora, punto 6. Tome una actitud de puente, no de ataque.
¿verdad? O de retirada. Una actitud de reconciliación facilita la solución del conflicto. Oiga, eso sí está bonito. Tome una actitud de puente, no de ataque o de retirada. Una actitud de reconciliación facilita la solución del conflicto. Hay familias que por falta de perdonarse tienen años de que no se hablan. Hay hijos que le dicen a la mamá, mamá, ¿cuándo, qué va a hacer tal día? Ah, viene fulano. Ah, bueno, entonces para no ir yo. Entonces unos hijos van unos días, otros hijos van otros, porque están peleados. Tíos con sobrinos, abuelitas con nietos, hijos con padres, aquellos de locos, ¿verdad? Entonces, una actitud de puente y no de ataque o de retirada. O sea, que yo no tengo que andar a la defensiva, ¿verdad? No tengo que andar viendo a ver a quién ataco, que no me voy a dejar y todo, no. Hay una cosa que se llama respeto y eso se gana. Pero aquí la actitud de reconciliación facilita la solución del conflicto. O sea, mire, hay personas que tienen que reconciliarse primero con el Señor y después saben con quién tienen que reconciliarse, con ellas mismas, porque están peleadas con ellas mismas. Tienen que perdonarse a ellas mismas en el nombre de Jesús, porque ese es un conflicto tremendo y muy enfermizo. Y de 10 personas, 7 están en esas circunstancias. Número 7. Responsabilícese por la parte suya, pero no acepte culpas falsas ni culpas ajenas. Yo no tengo que culpabilizarme por lo que otro dijo o por lo que otro no dijo. Yo no tengo que, o por alguien que inventó algo, ¿verdad? Yo no tengo que responsabilizarme por nada de eso. Yo me responsabilizo por mis actos, eso sí. Pero si no, entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Número 8. Poner mis propios límites. No permita que otro lo manipule. Usted tiene que saber qué le gusta, qué no le gusta. Dónde a usted le gustaría ir, dónde no le gustaría ir. Qué quiere comer, qué no quiere comer. Qué quiere ponerse de ropa o qué no quiere ponerse. Se vale que usted escoja su color preferido, que usted coma su comida preferida. Usted no tiene que sentirse culpable porque otro no quiera que usted coma, o no quiera que usted se ponga ese color, o no quiera que usted se ponga aquellos zapatos. Hay personas que se sienten muy mal por todo eso. Ponga sus propios límites, no permita que otro lo manipule. Usted es usted, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, si usted no le gusta como usted es, entonces usted va a tener que ordenarse. Usted va a tener que enfrentarse con usted mismo y decir, no me gusta esto, no me gusta mi forma de hablar, no me gusta mi forma de ser, o no me gusta mi forma de comunicarme con los demás, o no me gusta tal situación y tal otra. ¿Para qué? Para que usted trabaje muy lindamente en esa situación personal para irla cambiando, para irla sanando, para irla moderando, para irla liberando, ¿verdad? Y por último, punto 9, reconozca que aunque otro lo haya lastimado, usted todavía puede ser feliz y puede superar el abuso. O sea, en Cristo Jesús, mire, todo es posible, todo. Y yo me he dado cuenta de eso. Me he dado cuenta, digamos, hay una chiquita que conocí, muy linda, que ella fue violentada sexualmente desde que dio sus primeros pasos, porque su mamá era una señora muy, muy poquita, muy, muy nerviosa, muy
llena de esclavitud, y ella vivía con un hombre que era sumamente malo. Y entonces el hombre cuando llegaba tomado, entonces ese hombre le daba unas golpizas a la señora, y entonces la única manera que soltara a la señora era abusando a la hija. Entonces esa niña empezó siendo abusada, pero a ella, cuando el Señor la sanó, ella tuvo que perdonar más, como con más fuerza a la madre que al abusador. Y entonces dijo ella, es que mi madre era mi madre, ¿por qué no se fue conmigo? ¿Por qué no me salvó? ¿Por qué no me ayudó? El abusador era un abusador, pero la niña dijo, a los dos los perdono, pastora, pero ¿por qué mamá no me sacó de ese infierno? Porque esa chiquita fue abusada, ya le digo, aprendiendo a caminar hasta los 10 años, que se dieron cuenta y la sacaron de ese infierno. Y el hombre, yo no sé si todavía está en la cárcel metido, pero aquello fue de locos, ¿verdad? Después hay otro caso de un niño que fue abusado tremendamente, se quedó sin padres, ¿verdad? Y dormía, trabajaba en el campo y dormía donde le cogiera la noche, con las gallinas o allá donde los cerdos dormían o donde él le cogiera la noche. Él trabajaba ahí, era un niño, imagínense. Entonces hay casos de casos y hay heridos de heridos y hay situaciones de situaciones. Y por eso es que ahora hay mucha necesidad en todo lado. Y Dios puede suplir en el nombre de Jesús todo eso. Él es el único que nos puede ayudar. Yo bendigo mucho a los psicólogos que ayudan, pero a la raíz llega Dios. A las heridas que sean sanadas llega el Espíritu Santo. A las raíces profundas de maltrato, pero con todo lo que viene, con toda esa muerte y destrucción, el Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede ayudar con todos esos abusos emocionales, con todas las violaciones a nuestros derechos, con todas las maldiciones, las intolerancias, con todas las toxicidades, con todos los pesos que a veces el adulto le pone a los niños, le pone a los jóvenes, ¿verdad? Se ha dado muchas cosas que de esto puede tener una segunda parte. Vamos a hablar el otro martes de una segunda parte para que ustedes puedan ver cómo hay muchachos ahora que tienen X profesión pero la llamen porque la tienen y están contentos, pero felices de tener esa profesión, no, porque fue que el papá o la mamá no pudieron estudiar eso y a ellos los obligaron terriblemente, porque decían, si yo no puedo, usted sí puede. Entonces Dios, que es fiel y bueno, es el único que puede ayudarnos, ¿verdad? Es el único que puede dirigirnos. Vamos a hacer una oración para las preguntas, con todo gusto, ya sea ahí por el mismo canal, aquí por la misma página, o si no, usted me puede escribir al 88 95 26 00. Pero si pueden al WhatsApp, por favor, porque a veces me llaman y no puedo atender el teléfono por algún motivo. Entonces, si usted me manda el mensaje por WhatsApp, yo puedo contestarle. A la hora que yo puedo, le contesto con todo gusto. Vamos a orar. Querido Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor Dios. Y delante de ti ponemos estas situaciones. ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántos adultos ya maduros? ¿Cuántos jóvenes adultos? ¿Cuántos muchachos que son preadolescentes y adolescentes
están llevando una carga emocional demasiado dura, Señor. ¿Cuántos se han sentido de una manera maltratados y no saben por qué es, Señor? ¿Cuántos de nosotros han creído que tenían que criarnos así? Que no, porque nosotros teníamos una personalidad muy fuerte, pero muchos hemos sido maltratados, hemos sido dañados, hemos sido confundidos. Bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros abuelos, pero en el nombre de Jesús, querido Dios, te pedimos por favor que el poder del Espíritu Santo venga con sanidad, con libertad, con la medicina que nuestra alma necesita y nuestro corazón también. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que tú traerás sanidad y medicina a tu pueblo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te decimos, Señor, ayúdanos en todas esas áreas que necesitamos. Ayúdanos, por favor, porque solo tú en el nombre de Jesús puedes hacerlo. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga muchísimo y nos vemos el próximo martes si el Señor lo permite.